Mi hija me robó al hombre que amaba. Nunca imaginé que la traición más grande vendría de mi propia sangre. Esa frase no es una hipérbole literaria, sino una verdad visceral que se instaló en mi pecho con la precisión quirúrgica de un puñal. Yo soy Isabel, 52 años, y mi mundo, mi universo cuidadosamente reconstruido tras el naufragio de un matrimonio de 2 décadas, giraba sobre 2 ejes: mi biblioteca y mi hija, Valeria. Fui y aún soy profesora de literatura. Mi vida se desarrollaba entre metáforas, análisis de personajes complejos y la búsqueda constante de belleza en la prosa. Irónicamente, fallé estrepitosamente en analizar el guión de mi propia existencia. Mi casa, ubicada en las afueras de Buenos Aires, es mi refugio. Una casona antigua que huele a papel envejecido, a madera encerada y, en esta estación, a la promesa incumplida del sol otoñal. La luz que entra por los ventanales es siempre dorada, tamizada por la niebla húmeda que sube de los ríos, creando una atmósfera melancólica, una estética perfecta para la reflexión o para el dolor contenido. El silencio aquí no es vacío, está habitado por el tic-tac sordo de un viejo reloj de pie y el sonido intermitente de la lluvia fina golpeando las tejas. Había pasado 7 años en la soledad elegida después de mi separación. Un divorcio áspero que me dejó con la sensación de haber perdido no solo a mi esposo, sino también una década de mí misma. Me sumergí en los clásicos, en la narrativa que siempre me ofreció un escape. Aprendí a valorar mi taza de té fría como mi única compañía fiel en las largas noches de corrección. No buscaba el amor. Lo había tachado de mi currículum emocional, convencida de que mi corazón ya no estaba en edad de aprender nuevos bailes. Me había resignado a ser la mujer reflexiva, la profesora, la madre dedicada, la guardiana silenciosa de mi propia paz. Entonces llegó Javier. Javier no era un hombre joven, ni un personaje de novela romántica. Era un arquitecto de 55 años, con el cabello plateado en las sienes y una calma en la mirada que me recordaba un puerto tranquilo. Lo conocí en una conferencia sobre urbanismo y estética, un tema tangencial a mi campo, pero que me obligó a salir de mis paredes de papel. Su voz, grave y mesurada, me habló de la belleza de las estructuras y la simetría, y por primera vez sentí que mi propia estructura interna, tan frágil tras el divorcio, podía reconstruirse. Valeria, mi hija, fue la primera en alegrarse. Tenía 27 años, era brillante, recién graduada en publicidad, dueña de una belleza eléctrica y un carisma arrollador. Valeria no caminaba, irradiaba. Siempre había sido el sol de mi vida, mi contrapunto vibrante. Ella me impulsó a salir, a dejar de lado los tomos polvorientos. Mamá, por fin alguien que te mira como te mereces. Te ve a ti, no a los personajes de tus libros. Su aprobación, su entusiasmo, sellaron la confianza inicial. Javier y yo construimos un amor adulto, pausado, hecho de conversaciones profundas en la biblioteca, de paseos bajo la luz otoñal y de la sensación compartida de que ambos habíamos encontrado una segunda oportunidad, un epílogo dorado a nuestras vidas. Él se convirtió en mi compañero de lecturas tardías, el único hombre al que le permití ver mi vulnerabilidad sin sentirme juzgada. El anillo. Un día, Javier me regaló un anillo heredado de su abuela. No era un anillo de compromiso formal, sino una promesa silenciosa, una pieza de oro antiguo con un pequeño zafiro azul. Lo llevó en el dedo anular, justo al lado del anillo que me dejó mi madre, la única joya que me recuerda mis raíces.
Este nuevo anillo de Javier era el símbolo de que, a mis 52 años, el destino aún tenía cartas guardadas bajo la manga para mí. Era el ancla de mi esperanza, mi prueba tangible de que el amor es posible después del desengaño. Pero había algo en la dinámica, algo que mi instinto, mi profesor interno, detectaba como una discordancia en la partitura. Valeria, mi hija, sentía una admiración desmedida por Javier. Él, con su éxito y su calma, era la antítesis del padre ausente que la había decepcionado. Y Valeria, con su necesidad insaciable de validación y control, buscaba constantemente su atención. Ella aparecía de repente en casa, excusándose con urgencia de trabajo, solo para quedarse a cenar con nosotros. Se sentaba cerca de Javier, riendo con estruendo de sus chistes, buscando su mirada con una intensidad que en ese momento yo justificaba como la admiración filial que nunca tuvo por su propio padre. Pero las conversaciones se desviaban sutilmente. Javier, en lugar de mirarme a mí mientras hablaba de arquitectura, mantenía el contacto visual con Valeria. Ella, al contar un logro laboral, buscaba la aprobación directa de él, no la mía. Eran pequeñas grietas, murmullos en el subtexto que mi corazón de madre, demasiado feliz y demasiado necesitado de creer, se negaba a escuchar. Mi duda era todavía una sombra muy tenue, un simple error de iluminación en mi bello y nuevo escenario. Yo estaba tan sumergida en la confianza en Javier y en la fe bliga en la lealtad de mi hija, que mi mente sensible se negó a procesar la evidencia sensorial. La luz dorada del atardecer en mi sala parecía ocultar demasiados secretos. La duda comenzó como una nota disonante en la sinfonía tranquila de mi hogar. No era una sospecha clara, sino una niebla sutil, una advertencia de la conciencia que yo, absorta en la felicidad redescubierta, me negaba a escuchar. Los patrones de Valeria, mi hija, se habían vuelto erráticos, pero siempre convergían hacia Javier. Antes de la llegada de Javier, Valeria me llamaba una vez al día. Ahora me llamaba 2 o 3 veces, pero no para hablarme a mí, sino para preguntar sutilmente por nuestros planes. «Mamá, ¿van a ir al parque esta tarde? Yo podría pasar a buscar algo». El algo era siempre una excusa transparente. Su necesidad de coincidir con nosotros, especialmente con Javier, se hizo obsesiva. Si Javier y yo planeábamos una cena en casa, Valeria aparecía sin avisar, trayendo un postre que acababa de hornear o una botella de vino que quería compartir. Y su presencia no era silenciosa, era radiante, magnética. Valeria, con su juventud y su energía de publicista, llenaba el espacio con anécdotas laborales, con proyectos ambiciosos. Javier, con su calma de arquitecto, se convertía en su audiencia más devota. Yo, la profesora de literatura, quedaba relegado a un segundo plano, observando la escena desde mi sillón, sintiéndome irónicamente como un personaje secundario en la historia que se desarrollaba en mi propia sala. Recuerdo una tarde específica. Estábamos los 3 sentados cerca de la vieja chimenea. El aire olía a leña húmeda y a lluvia reciente, esa atmósfera otoñal y nostálgica tan propia de la periferia de Buenos Aires. Javier hablaba de un viaje que habíamos planeado a la Patagonia. Decía: necesitamos ver esa simetría de los picos andinos, Isabel. Es la arquitectura perfecta. Y en lugar de mirarme a mí, que sostenía mi taza de té frío como mi única ancla, mantuvo sus ojos fijos en Valeria. Y Valeria, con esa sonrisa eléctrica, le respondió: «Sería increíble, Javier. La luz debe ser espectacular para las fotos al amanecer». No dijo: «Mamá, qué bueno que vayan». Dijo: «Sería increíble», como si ella también estuviera en la mesa de planificación. Las descripciones sensoriales de mi casa se volvieron mi tormento.
La luz dorada que entraba por la ventana, esa que yo tanto amaba por su cualidad cinematográfica, ahora me parecía falsa, una iluminación de estudio que ocultaba sombras. El olor a papel viejo de mis libros se mezclaba con el perfume floral, demasiado juvenil de Valeria, un aroma invasivo que se quedaba flotando mucho después de que ella marchaba. Y el silencio. El silencio después de sus visitas era el peor. Un silencio tenso, donde yo me dedicaba a la minuciosa tarea de desarmar y analizar cada mirada, cada risa, cada comentario ambiguo. Mi mente de profesora, entrenada para el subtexto, estaba trabajando horas extras. Encontré pequeñas grietas en la rutina. Un día, el anillo heredado de mi madre, ese pequeño símbolo de mis raíces, se cayó de mi dedo. Buscándolo desesperadamente bajo el piano, encontré un pequeño objeto ajeno, un prendedor de diseño, una pieza de publicidad creativa, algo que solo Valeria usaría. Pensé, se le debió caer la noche que cenamos. Pero esa pieza de metal frío se sintió como una prueba, un indicio de una presencia constante y no anunciada en mi espacio más íntimo. Lo guardé en la caja fuerte, junto con las cartas de mi difunta abuela. Mi duda creció. Pasó de ser un error de iluminación a un filtro oscuro que se posó sobre mi percepción. Empecé a llamar a Javier a horas inesperadas. Él siempre contestaba con su calma habitual, pero sus respuestas eran evasivas. ¿Dónde está Javier? En el estudio, Isabel, con los planos. Yo lo creía. Mi corazón, demasiado sensible y aún marcado por la soledad de 7 años, quería creerle. La confianza en mi hija era el muro que protegía mi corazón, y yo me negaba a derribarlo. No podía concebir la idea de que mi propia hija, la criatura que saqué de mis entrañas, pudiera ser mi antagonista. Valeria, por su parte, se volvió demasiado dulce, demasiado atenta conmigo. Me traía flores, me preguntaba por mis clases con una intensidad repentina. Era una atención excesiva, un esfuerzo consciente que no cuadraba con la independencia que siempre había mostrado. La llamé una noche. Le pregunté por su vida, sus citas. Ella me aseguró que estaba sola, enfocado en su carrera. Los hombres son complicados, mamá. Prefiero esperarme a encontrar a alguien como Javier, ¿sabes? Un hombre tranquilo, que sepa lo que quiere. Esa frase, ese alguien como Javier, se sintió como una daga disfrazada de cumplido. El dolor estaba en incubación. Aún no era manifiesto, pero yo sentía la presión, la incomodidad, como un personaje que intuye el clímax trágico de la obra antes de que caiga el telón. Yo observaba la foto agrietada sobre el piano, la foto de mi antiguo matrimonio, donde mi exmarido sonreía con la misma falsedad que ahora temía ver en los ojos de Javier. Me preguntaba si estaba condenada a repetir el mismo ciclo, amar un hombre que me usaba o me mentía. Pero esta vez, el elemento variable, el elemento traicionero, era mi propia hija. La traición del cónyuge es un cliché. La traición filial es un veneno que destruye el alma. El ambiente de mi casa se volvía insoportable. Ya no era un refugio, sino una trampa dorada. El olor a lluvia y papel viejo, antes reconfortante, ahora era el hedor de un secreto enterrado. Estaba a punto de cruzar el umbral de la duda a la revelación, pero necesitaba una prueba material, una evidencia irrefutable que mi mente racional pudiera aceptar. La narrativa de mi vida requería un clímax y sentía que estaba a punto de suceder. La duda había dejado de ser una sombra para convertirse en una presencia física, un nudo frío que se instaló permanentemente bajo mi esternón. Ya no podía concentrarme en mis libros. Las metáforas de mis autores favoritos me parecían ridículamente simplistas comparadas con la complejidad de la traición que se cocinaba bajo mi propio techo. Sentía la atmósfera de mi casa cargada, densa, como el aire antes de una tormenta de verano.
El dolor inicial no fue por la pérdida del hombre, sino por la corrosión de la confianza filial. Yo me preguntaba, ¿cómo es posible que Valeria, mi propia hija, la criatura que eduqué para ser noble y honesta, esté participando en este juego de sombras? La sola posibilidad era un veneno más potente que el desamor conyugal. La traición del cónyuge es un cliché. La traición de la hija destruye los cimientos del alma. Valeria y Javier continuaron con su danza de atención cruzada. Ella intensificó sus visitas casuales. Un martes Javier me llamó para cancelar nuestro plan de cena. Dijo que tenía una reunión urgente con unos inversionistas fuera de la ciudad. Acepté con una resignación que ya me resultaba familiar. Unos minutos después, mientras preparaba mi solitaria taza de té, escuché un mensaje de voz accidental en el celular de Valeria. Ella lo había dejado sobre la mesa de la cocina. El mensaje no era para mí, sino para una amiga, y era breve, vibrante. No te lo puedo contar por aquí, pero estoy con J cenando afuera. Estoy en las nubes, es tan intenso, te cuento mañana. El sonido de esa voz, tan cercana, tan llena de felicidad que no me incluía, me congeló en el umbral de la cocina. J. ¿Quién era J? Mi mente, entrenada en la interpretación de símbolos, se negó a aceptar la casualidad. Javier era el único J que estaba fuera de la ciudad esa noche. La taza de té que sostenía se deslizó de mis dedos, golpeando el suelo de baldosas con un sonido seco, rompiéndose en fragmentos pequeños y afilados. El té frío se esparció, formando una mancha oscura y reveladora en el tizo. Ese fue el momento del quiebre. El dolor se hizo manifiesto, agudo, físico. No grité, no lloré. Simplemente me agaché, temblando, a recoger los trozos de porcelana rota, sintiendo la punzada de un pequeño fragmento incrustándose en la palma de mi mano. La sangre brotó, un hilo rojo sobre la baldosa blanca. Y esa sangre fue la prueba palpable de que la herida ya no era solo emocional. Mi mente entró en un estado de hiperconciencia. Si Javier estaba fuera de la ciudad, ¿con quién estaba cenando Valeria? La pregunta se respondió sola con una claridad devastadora. La coincidencia no existe en la traición, solo existe la coreografía del engaño. Me dirigí al estudio. Busqué el pequeño álbum de fotos que Valeria había dejado olvidado la semana anterior. Estaba lleno de selfies con amigas, fotos de fiestas, la típica vida digital de una joven de 27 años. Me detuve en una foto. No era de una fiesta, era un retrato íntimo. Valeria, sentada en lo que parecía ser una terraza con vistas urbanas, riendo, pero su mano estaba entrelazada con otra. La foto estaba tomada en un ángulo que ocultaba el rostro de la otra persona, pero sí mostraba su mano. Y en esa mano pude ver el destello inconfundible del anillo heredado de la abuela de Javier, el pequeño zafiro azul. Esa imagen fue el clímax trágico que mi mente había estado esperando. Fue la revelación que mi racionalidad necesitaba. Mi hija me había robado a mi hombre, el hombre que me había devuelto la esperanza, el hombre que me había regalado un futuro, estaba enredado con la mujer que me había costado 2 décadas de mi vida criar. La traición no era solo un romance prohibido, era una profanación de mi confianza más sagrada. Sentí una oleada de náuseas. El olor a papel viejo y a luz dorada se volvió insoportable, repugnante. Mi casa, antes mi refugio, se convirtió en una escena de crimen emocional. La foto agrietada sobre el piano, la de mi exmarido, ya no era el objeto de mi tormento. La nueva foto, digital y oculta, lo era. Me pregunté si Valeria y Javier estaban juntos en este preciso momento, riéndose de la ingenua profesora de literatura, la madre que les pagó la cena con su corazón. La duda se disolvió en una certeza hiriente y el dolor se transformó en una ira fría metódica.
No era la ira ciega de una mujer despechada, era la ira calculada de la profesora que ha identificado un patrón de comportamiento tóxico y manipulador y que decide ponerle fin. En ese momento, juré que no toleraría ni un minuto más este circo. La tolerancia cero se convirtió en mi nuevo credo. Necesitaba enfrentarlos, pero no con tierna, con hechos, con la misma frialdad simétrica que Javier apreciaba en la arquitectura. La ironía me quemó. Yo, Isabel, la madre que dedicó su vida a enseñar sobre los dramas shakespearianos y las tragedias griegas, estaba viviendo una mucho más cruel, escrita y protagonizada por las dos personas que más amaba y en las que más confiaba. El siguiente paso no sería el llanto, sino la planificación. La confrontación sería mi último acto en esta obra de traición. El hilo de sangre que brotaba de mi palma, donde el fragmento de la taza de té se había incrustado, fue el catalizador. Me obligó a pasar de la parálisis del dolor a la urgencia de la acción. La sangre sobre las baldosas blancas de la cocina no era solo un accidente, era la prueba palpable de que la traición de Valeria y Javier era real, física, y que yo debía tratarla como una herida que requiere sutura inmediata y decisiva, no con paños tibios de perdón. Me arrodillé, no por debilidad, sino para estar a la altura del desastre que había en el suelo. Los trozos de porcelana rota que reflejaban la luz otoñal y la mancha oscura del té frío, un residuo amargo que simbolizaba los años de silencio y omisión en mi vida. Limpié la sangre y los restos con una precisión obsesiva, la misma que utilizo para corregir los exámenes de mis alumnos. Pero mientras limpiaba, mi mente, mi verdadero laboratorio, trabajaba en el guión de la confrontación final. El dolor había mutado. Ya no era la agonía punzante de la esposa engañada, sino la ira fría y absoluta de la madre traicionada. La infidelidad de Javier, aunque hiriente, era esperable en el cliché de los hombres a la mitad de su vida, pero la complicidad de Valeria, mi propia hija, era un acto de profanación filial que no podía ser borrado con un simple «lo siento». Esto no era un error, era una elección. Valeria, con su necesidad insaciable de validación y control, no solo buscaba un hombre, buscaba mi hombre, el único que me había devuelto la luz para demostrar su superioridad y poder sobre mí. Yo, la mujer que le dio la vida, era ahora su rival, su obstáculo a eliminar. Esta comprensión fue el motor de mi nueva política. Tolerancia cero. No habría gritos, no habría histeria, no habría lágrimas que pudieran ser malinterpretadas como debilidad. Yo sería la profesora en el podio, dictando el veredicto final a dos alumnos que habían suspendido la materia más importante, la ética. El escenario para la confrontación debía ser simétrico, arquitectónico, a la altura del gusto de Javier, y literario, a la altura de mi propia naturaleza. Elegí la sala, el lugar donde se habían reído, donde Javier me había regalado el zafiro, el lugar donde la luz dorada y engañosa había ocultado la verdad. Me dediqué a la espera. La peor tortura no es el dolor, sino la anticipación. Sabía que debía enfrentarlos juntos, para que ninguno pudiera manipular la narrativa por separado. Necesitaba que cayeran en mi trampa escénica. Fui al estudio y recuperé de mi caja fuerte el prendedor de Valeria, el pequeño objeto de publicidad creativa que encontré bajo el piano. Y luego me quité el anillo de zafiro de Javier. Lo miré, la pieza de oro antiguo, el pequeño destello azul, que había sido mi ancla de esperanza, ahora se sentía como una burla. Lo coloqué junto al prendedor sobre la mesa de café de la sala, justo al lado de la foto agrietada sobre el piano, la foto de mi antiguo matrimonio, como si estuviera preparando una exposición de evidencia. Mientras esperaba, mi monólogo interno se centró en la justificación de mi decisión. ¿Por qué la tolerancia cero? Porque la traición conyugal afecta el corazón. La traición filial afecta el alma, el honor. El perdón en este caso sería un acto de cobardía, una repetición del patrón que me había dejado sola 7 años antes. No, esta vez la libertad vendría de la ruptura total, de la elección consciente de la dignidad sobre la conveniencia de la paz familiar. La paz con el traidor no es paz, es capitulación. Valeria me llamó al atardecer. Su voz era exageradamente dulce.
Mamá, ¿podemos pasar a verte? Javier está conmigo. Quería ver si estabas mejor de tu gripa. La mentira, la misma mentira. Claro, mi amor, respondí con una calma artificial que me asustó a mí misma. Vengan, los espero en la sala. Hay algo que debemos conversar. La atmósfera de mi casa se volvió tensa, electrizante. El olor a lluvia y papel viejo se sentía acre. La luz dorada del otoño se había transformado en un color ámbar oscuro, pesado, como el licor viejo. El silencio, interrumpido solo por el tic-tac sordo del reloj, se extendió por la sala, esperando el estallido. Me senté en el sillón, el mismo donde había soñado un futuro con Javier. No vestí mi ropa de profesora ni mi ropa de luto. Vestí un satro simple, de lino oscuro, con mi espalda recta y mi mirada fija. Estaba lista. Lista para el veredicto. Lista para el final de esta tragicomedia. El sonido del motor de la camioneta de Javier deteniéndose en la entrada fue un gong en la quietud de la tarde otoñal. Mi pulso se aceleró, pero mi cuerpo permaneció inmóvil, recto en el sillón. Había ensayado este momento una docena de veces en mi cabeza, analizando cada posible respuesta, cada posible mentira. Mi respiración era lenta, controlada, la misma que utilizo para calmar a un alumno ansioso antes de un examen final. Entraron. Valeria, con su belleza eléctrica, venía delante. Vestía una blusa de seda que me pareció ridículamente inapropiada para visitar a su madre enferma. Detrás de ella, Javier, con su habitual calma de arquitecto. Pero sus ojos, esos ojos mesurados que tanto me atraían, estaban sutilmente inquietos, su mirada más evasiva de que costumbre. El contraste entre la luz dorada de la sala y la oscuridad que yo sentía en mi pecho era brutal. «Mamá, ¿estás mejor?», preguntó Valeria con una dulzura exagerada, acercándose para besarme la mejilla. Me retiré ligeramente, un gesto casi imperceptible, pero cargado de significado. «Estoy mucho mejor, Valeria. Gracias», respondí, y mi voz sonó firme, desprovista de la suavidad que siempre usaba con ella. Javier me ofreció un saludo más formal, una inclinación de cabeza. «Isabel», dijo él, su voz grave intentando sonar tranquilizadora, «lamento que hayas estado enferma. Debes descansar». No les ofrecí asiento. La escena debía ser breve, el golpe limpio y rápido. Mi mirada fue directamente a la mesa de café, donde había dispuesto las pruebas. «No, no estoy enferma, Javier, y no necesito descansar», comencé, y el tono, cortante y formal, silenció inmediatamente la atmósfera. Me incliné ligeramente hacia adelante en el sillón, señalando la mesa de café. Ahí, bajo la luz ambarina del atardecer, descansaban dos objetos: el prendedor de diseño de Valeria que encontré bajo el piano y el anillo de zafiro, Javier, ese que me diste como una promesa de futuro. Antes de que se sienten, continué, sin subir el tono, manteniendo la voz en un registro bajo que los obligaba a prestar atención, quisiera que me expliquen la simetría de estos dos objetos. El prendedor de Valeria, que encontré bajo el piano, y el anillo, Javier, ese que me diste como una promesa de futuro. El silencio que se instaló fue el más largo y tenso que he vivido. Valeria palideció, su belleza eléctrica se desvaneció en un miedo pálido. Javier, el hombre de calma inquebrantable, parpadeó, y por primera vez vi el pánico absoluto en sus ojos grises. Sus labios se abrieron, pero no salió sonido. Valeria intentó recuperar el control, la manipulación desesperada que tanto la caracterizaba. «Mamá, ¿qué significa esto? ¿Por qué estás tan dramática? Es solo un prendedor». Intentó acercarse a la mesa. «No lo toques, Valeria». La detuve con un simple gesto de mi mano, un gesto que en mi aula detendría el murmullo de 50 alumnos. El prendedor estaba bajo el piano la noche que Javier te llamó para cancelar nuestra cena por una supuesta reunión de inversionistas fuera de la ciudad. Y Javier, te llamé para cancelar porque el timing era perfecto. Mi intuición de madre me decía que la infidelidad era solo un cliché, pero la complicidad filial era un crimen. Javier,
el hombre que me habló de la belleza de las estructuras, finalmente encontró su voz, pero era una voz rota, desesperada. Isabel, por favor, no es lo que parece. Es complicado. Oh, sí, Javier, es muy complicado, repliqué con una ironía punzante. Es un drama de 3 actos, con traición, mentiras y una ingenuidad supina por parte de la protagonista. Sé que llevan meses, sé que me has mentido sobre viajes de trabajo y sé que tú, Valeria, has usado mi casa y mi confianza como su escondite. Mi mente de profesora, entrenada en el subtexto, lo descifró todo, desde la risa excesiva hasta las miradas furtivas. Valeria, incapaz de mantener la fachada de inocencia, recurrió a la defensa más tóxica. Cruzó los brazos y levantó la barbilla, buscando justificarse. «No es tu culpa, mamá. Es nuestro. Sucedió. Fue el destino. Javier es el hombre que yo necesito. Tú tuviste tu oportunidad con él y no funcionó. Él y yo somos una simetría perfecta, un timing que tú no entiendes. Ese timing que tú no entiendes fue el detonante final». Me levanté lentamente del sillón. Mi estatura es media, pero en ese momento me sentí inmensa, proyectando una sombra de autoridad que ellos nunca habían visto. «El destino», repetí, mi voz ahora fría como el mármol, «no es una justificación para la deshonestidad, Valeria. El destino es la excusa de la cobardía. La verdad es que tú, hija mía, siempre has necesitado la validación de un hombre que no podías tener. Y él, Javier, ha usado tu juventud para escapar de la realidad de una mujer que podría haberle exigido honestidad e inteligencia». Valeria intentó contraatacar, con lágrimas de furia. «No me entiendes. Tú y tus libros, siempre sola. Tú nos dejaste solos». «No, Valeria», dije dirigiéndome a ella con la firmeza de un veredicto. «Yo elegí la soledad antes que la traición, y esa es una lección que tú aún no has aprendido. Yo jamás los dejé. Yo les di mi confianza, y ustedes la pisotearon para obtener una gratificación momentánea». Me acerqué a Javier y tomé el anillo de zafiro de la mesa. Él no se movió. Sostuve el anillo por un momento, sintiendo su frío. «Javier», le dije, «tú me dijiste que este anillo era la promesa de un futuro. Yo te digo que este anillo es la prueba de una mentira. Consérvalo. Dáselo a quien quieras. Pero quiero que sepas que has perdido a una mujer que te amaba por una niña que solo te admira. Vete. Vete de mi casa. Ahora». Javier, completamente roto, sin dignidad, solo asintió. Él entendió. Él era el hombre lógico. Entendió que la estructura de su mentira se había colapsado y que yo, la profesora, no iba a ofrecerle un examen de recuperación. «Valeria», continué, regresando mi mirada a mi hija cuyo rostro estaba inundado por una mezcla de rabia y vergüenza, «tú también te vas. No voy a discutirlo, no voy a perdonarte. No en este momento. La confianza es el pilar de toda relación, y tú, mi propia hija, la dinamitaste por la necesidad de una admiración barata. Vete con él. Vive tu timing, pero a esta casa, a mi vida, a mi futuro, tienes la tolerancia cero». La decisión fue absoluta. No les di tiempo para replicar. Simplemente señalé la puerta. El drama había terminado. La obra había llegado a su final y el telón estaba cayendo. El silencio que siguió a la caída de la puerta tras la partida de Javier y Valeria no fue la paz, fue el peso del vacío. Un silencio denso, cargado con los ecos de mis últimas palabras. Me quedé de pie en la sala, inmóvil, observando los 2 espacios vacíos que antes ocupaban ellos. Sentí una punzada de dolor tan aguda que tuve que apoyarme en el respaldo del sillón. Pero este dolor era diferente. No era la agonía de la traición, sino el agujero negro de la pérdida total. La certeza de que mi hija, la sangre de mi sangre, había elegido un camino irreversible. El ambiente otoñal de la casa, esa luz dorada que tanto me había engañado, se sentía ahora fría, expuesta.
La escena del crimen emocional había terminado, y solo quedaba yo, la profesora, para hacer el inventario de las pérdidas y las ganancias. Me acerqué a la mesa de café. Allí, el prendedor de diseño de Valeria y el anillo de zafiro de Javier seguían uno al lado del otro, como pruebas en una vitrina. Tomé el anillo. El oro antiguo y el pequeño zafiro azul ya no representaban la esperanza. Eran simplemente metal, sin valor sentimental. Lo arrojé con desdén en una pequeña bandeja de bronce y me dirigí al estudio. Busqué mi caja de objetos desechables y arrojé el anillo junto a las llaves viejas y los recibos inútiles. Yo no necesitaba un símbolo de una mentira para recordarla. El primer acto de catarsis fue físico. Fui a la cocina y busqué los fragmentos de la taza de té que se había roto el día de la revelación, esos pedazos que limpié con mi propia sangre. Estaban envueltos en un trapo. Los llevé al patio trasero y los enterré bajo el rosal, ese rosal que Javier había alabado por su simetría orgánica. Al enterrar el último trozo, sentí que estaba enterrando el último residuo de mi antigua inocencia. Mi compromiso con la tolerancia cero fue absoluto. A las pocas horas de la confrontación, Valeria intentó llamarme. Bloqueé su número sin pestañear. Luego recibí un mensaje de texto de un número desconocido, obviamente de Javier, pidiéndome una última conversación para explicar el porqué. Borré el mensaje sin abrirlo por completo. La justificación de los traidores no es más que una manipulación para aliviar su propia culpa. Yo no necesitaba su porqué. Yo necesitaba mi ¿por qué no? ¿Por qué no podía vivir sin mi dignidad? La respuesta era obvia. Mi decisión era final. La libertad por encima del perdón. El perdón en este caso habría sido un acto de cobardía, una capitulación ante la necesidad de no estar sola. Habría repetido el ciclo tóxico que viví con mi ex esposo. Y yo no lo haría. Mi soledad no era un castigo, era una elección valiente. Pasaron las semanas. El silencio de la casa ya no era opresivo, sino productivo. Volví a sumergirme en mis clásicos, pero ahora los leía con una perspectiva diferente. Ya no buscaba escapismo. Buscaba el análisis de la condición humana, la verdadera anatomía de la traición y la resiliencia. Descubrí que mi verdadera pasión no era solo la enseñanza, sino la supervivencia a través de la narrativa. El gran acto de liberación ocurrió una mañana. Me vestí con mi mejor traje, el de mi podio, y me dirigí a la universidad. Al entrar en mi aula, al ver los rostros expectantes de mis alumnos, al sentir el peso familiar de los libros en mis manos, sentí que había vuelto a mi centro. Mi valor no residía en ser la esposa de Javier o la madre de Valeria. Mi valor residía en ser Isabel, la profesora, la mujer que podía analizar la tragedia sin ser consumida por ella. El clímax de la historia no fue la confrontación, sino mi regreso al podio. Mi monólogo interior final se centró en la aceptación. Acepté que Valeria era una antagonista, no una víctima, una joven brillante, pero marcada por una necesidad de poder que la hacía inherentemente destructiva. Acepté que el amor de Javier era superficial, una huida de la medianidad disfrazada de segunda oportunidad. Y acepté que a mis 52 años, mi vida no era un epílogo, era un nuevo comienzo, escrito con frases cortas, limpias y firmes. El rosal del patio trasero floreció ese mes, y al verlo, recordé los fragmentos de la taza que enterré. El dolor había abonado la tierra para que floreciera una nueva Isabel. Al anochecer, de vuelta en mi sala, miré por la ventana. La luz dorada del otoño seguía ahí, pero ya no era engañosa. Ahora era el reflejo de una paz ganada a pulso, la paz de la tolerancia cero. Elegí la dignidad por encima del perdón, y en esa elección me volví inmensamente libre. Mi hija me robó al hombre que amaba así, pero al hacerlo, me devolvió a la única persona que realmente necesitaba amar y proteger, a mí misma. Y esa fue la victoria final.